continuación y en el tiempo de la bancada de Renovación Nacional le damos la palabra a la diputada doña Paulina Núñez. Diputada, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a la ministra de Minería que se encuentra en la sala, al presidente ejecutivo de Codelco, al presidente del directorio también y a los trabajadores y dirigentes que se encuentran en las tribunas. Señor presidente, gran parte de la convocatoria de esta sesión no es nueva. La hemos dialogado, discutido, conversado, legislado en esta misma sala y por supuesto en la Comisión de Minería y en otras sesiones especiales. En efecto, hace ya casi un año, junto a otros diputados de Chile Vamos, promovimos una sesión especial para analizar, entre otros aspectos, precisamente la situación de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, con énfasis en la situación financiera y en la aplicación de la capitalización extraordinaria. La principal motivación de aquella sesión fue enviar una señal inequívoca de respaldo a la empresa, a sus proyectos estructurales y a sus planes de contención de costos para que el Gobierno realizara la capitalización en los términos que se comprometió ante este Congreso. De aquella sesión, como decía, ya ha pasado más de un año. Lamentablemente, el tiempo nos ha confirmado lo que se pronosticó. Los temores de que el precio de la libra de cobre llegaran a los $2 se hicieron realidad, debiendo incluso realizarse ajustes a la ley de presupuestos. Se debe reconocer que los planes de contención de costos han madurado y la realidad de los proyectos estructurales son más claras que hace 2 años atrás. Pese a que el escenario cuenta con mayores certezas, nuevamente nos encontramos ante un tira y afloja para lograr que el Gobierno capitalice en la forma debida a Codelco. Estas decisiones no son triviales. Conviene recordar que estas capitalizaciones se enmarcan dentro de un plan para asegurar la viabilidad en el largo plazo de la explotación de los yacimientos. No hablamos entonces de una gentil concesión del Gobierno, sino de una necesidad urgente para garantizar la viabilidad de los aportes de la empresa al erario nacional. Entonces, señor presidente, me pregunto si a un año de dicha sesión estamos igual, seguimos entrampados en las mismas disyuntivas, y la respuesta, por desgracia, es afirmativa. Seguimos estancados y carentes de definiciones sólidas por la falta de visión del Estado respecto de cómo administrar la empresa y hacer de su operación sustentable. Como todo activo, requiere de inversión para que no se deprecie y sus rentas no decaigan. Y en este caso significa además que el fisco debe resistirse a la presión de retirar todas o las mayorías de las utilidades año a año. No se puede proyectar a Codelco para nuevas tareas si no se le da espalda financiera o un voto incluso de confianza. Y tanto una como otra cuestión siempre nos van a llevar al mismo punto, a una capitalización que al menos sea lo que esté acorde con las necesidades de la empresa en ese minuto. Señor presidente, respecto a la convocatoria, primeramente quiero referirme a las inversiones y a sus proyectos estructurales. Y sobre este punto, nuevamente debo volver sobre la capitalización, porque los proyectos estructurales y la capitalización extraordinaria aprobada constituyen un solo sistema. Uno que es invisible, pero un solo sistema, porque la ley 20.790 se aprobó en vistas a posibilitar la viabilidad de esos proyectos estructurales. Ese era el objetivo. En diversas sesiones de la Comisión de Minería y de Energía hemos conversado con el Ejecutivo, con la Administración, cual ha dado cuenta de significativos avances y eso lo quiero reconocer. Y asimismo de la motivación que constituyen estos proyectos para el personal por los retos técnicos que implican. En lo esencial, los proyectos estructurales permitirán prolongar las operaciones de la empresa y reducir en muchos casos los costos. Pero además significan el desarrollo de mejores prácticas y de nuevos conocimientos aplicados a la minería. Los proyectos estructurales entonces tienen principalmente externalidades positivas. Entonces, ¿cómo no podríamos apoyarlo? Es factible que las complejidades de los terrenos hagan difícil manejo de las operaciones o que los retrasos se deban a las tramitaciones ambientales de los proyectos, por ejemplo, pero las constantes dudas del Ejecutivo no son admisibles. La administración de la empresa ha dado muestras más que suficientes de responsabilidad y de compromiso. Por cierto, habrá que escuchar con detención lo que va a decir hoy día el Ejecutivo, pero en caso alguno podrá afirmarse que hay en estos casos motivos que hagan dudar de la necesidad de entregar recursos a la compañía. Sería realmente lamentable que estas dudas digan relación con el debate presupuestario y con las presiones que siempre tiene el mayor gasto social, sobre todo en años electorales. Y por eso
creo que si hay que incrementar el gasto social, bueno, en buena hora para reducir viáticos, viajes, estudios, o por qué no decirlo, las canciones conocidas para un proceso constituyente, todo del mismo bolsillo, todo del fisco. En lo que se refiere a los planes para la explotación de litio, me parece adecuado que Codelco pueda iniciar una línea en este negocio, pero con miras hacia la gestión de una futura empresa similar a Codelco, dedicada al litio. Codelco se ha especializado en el cobre y no me parece adecuado comenzar a sobrecargarla en el mediano plazo, más en la situación que hoy día tenemos. Las fechas de los proyectos de litio que se han dado a conocer por la empresa son relativamente coincidentes con las inversiones en los proyectos estructurales y no mezclemos cuando no tenemos capacidad. He hecho mucho énfasis en el desarrollo de los proyectos estructurales porque creo que son el camino necesario para la empresa. Por ello implica, tal como dijo el presidente ejecutivo de Codelco, no lo voy a repetir, pero todos sabemos que se quiso referir, ¿cierto?, que no había dinero, que los recursos que se han entregado a Codelco deben ir a su giro principal, y ese es el cobre. Por otro lado, aún no logro comprender que si el gobierno, en la política de litio, determinó que el Estado debe ser actor y tener el rol principal, insista a través de la Corfo en apurar renegociaciones de contratos con empresas que llevan décadas extrayendo litio. El problema principal, a mi juicio, es que respecto a la empresa a la cual se le realizó una auditoría, se debieron iniciar litigios por incumplimiento de contrato. Y la otra, con la que se renegocia un acuerdo a primer nivel, según el propio vicepresidente ejecutivo de la Corfo, no hay antecedentes de que exista un fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales, precisamente porque no hay una auditoría todavía. El litio tendrá una importancia capital en los próximos años. Por ello, si bien comparto la premura para no quedar fuera del boom del litio, sí creo indispensable que cualquier renovación o renegociación sea con plena claridad de que nada se adeuda y de que el cumplimiento ha sido diligente respecto de esas empresas. No tomar los recaudos mínimos evidentemente levanta sospechas y desconfianzas por la premura con que se llevan adelante estas negociaciones. Desde la Cámara de Diputados tenemos una comisión investigadora en ejercicio, hemos dialogado este tema en la Comisión de Minería y hoy día nuevamente es tema en esta comisión especial. Finalmente, señor presidente, en cuanto a una política de respaldo a la cuprífera, comparto el diagnóstico del presidente del directorio, que existe una descapitalización estructural y un sobreendeudamiento de Codelco, pues los proyectos se financian con deuda, pero el dueño retira los excedentes generados de manera excesiva sin amortizar los pasivos. Esto es lo esencial. Lo demás, siendo importante, distrae. Porque cierto es que la ley reservada del cobre cumplió un ciclo y debe adaptarse a los tiempos, pero la situación estructural de Codelco no se explica por la ley reservada del cobre y yo, presidente, voté a favor de su derogación. Es un elemento que debe considerarse, pero no es lo central. Aquí hace falta un cambio de actitud por parte del gobierno, con mirada de Estado, de largo plazo y probablemente una discusión sobre una capitalización estructural que por varios gobiernos venimos conversando. Señor presidente, quisiera terminar mi intervención resaltando el rol de Codelco como la principal empresa pública del país y hacer un llamado a esta Cámara de Diputados y a la Ejecutiva a entender que debemos obtener las capitalizaciones que sean necesarias porque si a Codelco no le va bien, a Chile no le va bien. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Paulina Núñez. A continuación, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, le damos la palabra al diputado Gao.